Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y nos toca la redacción de la entrevista. Nuestros integrantes son Ayala Juárez María de los Ángeles, Lizarde Sánchez Ángel, Llanos Rosas Carlos Alonso, su servidor, López García Olin Mario, Miranda Ojeda Alejandro, Muñoz Gámez Dulce Viridiana y Vidal Chinchilla Alan Daniel. La entrevista. La entrevista consiste en un proceso de comunicación realizado normalmente por dos personas o más. Entre ellas es el entrevistador y el entrevistado. Aunque, como ya comenté, pueden ser más personas y este se llamaría una entrevista grupal. La entrevista suele ser una conversación formal a través de la cual el investigador es quien toma la iniciativa, ya que es el quien organiza las preguntas en todo momento, mientras que el protagonista es el entrevistado, es decir, quien responderá a las mismas. Al momento de realizar una entrevista, debemos tener presente que la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con las reglas de diálogo privado, pero dentro del ámbito público. Nos referimos a la proximidad, intercambio, exposición discursiva, tono marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal y una atmósfera de intimidad. Todas las ideas del periodista deben servir como herramientas para poner a prueba el discurso del entrevistado. Y la elección del entrevistado se debe a ser una celebridad, un representante de algo, ser clave en un suceso, un científico o aportador de un saber muy valioso. Además, que se prefiere que se tengan 10 preguntas dentro de la entrevista, con unos 3 o 4 temas diferentes y un firme y profundo conocimiento previo del personaje. La redacción de la entrevista. Debemos tener presente que estas son las bases con las cuales realizaremos la entrevista en el momento oportuno a nuestro entrevistado. Lo que debemos tener siempre presente es que debe de ser clara, que provoque información, sea a cargo de una demanda colectiva o que exprese las dudas que realmente tiene la gente si se trata de algún personaje público o científico. Debe de ser abierta, es decir, que no responda con un simple sí o no. Debe de permitir profundizar cada una de sus respuestas. Debe conseguir explicaciones, dé lugar a oposiciones. Busque lo nuevo, busque que el personaje se sienta cómodo y que permita utilizar imágenes o fantasías dentro de sus relatos. Debe de seleccionar lo importante, pensar en lo global y en cada detalle de lo mismo, y que traiga anécdotas. Es decir, debemos de usar las 5 W inglesas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? La estructura de la entrevista. Al inicio de ella debemos tener presente que debe de llevar un título. El título debe de ser atractivo para poder despertar el interés del lector. Si el entrevistado es conocido, basta con seleccionar su nombre o una de las declaraciones vertidas en la entrevista. La presentación. Es recomendable que se debe de iniciar la entrevista presentándose con una explicación clara de la finalidad perseguida. Los primeros minutos son la clave de una entrevista. ¿Por qué? Porque con ella podemos lograr el éxito. Depende de gran medida de la familiarización que establezca el entrevistador. Además, que debe de ofrecer información sobre el personaje. Por ejemplo, en la entrevista perfil se suele elaborar su descripción, mientras que en la entrevista objetiva se informa sobre sus datos profesionales. El diálogo. A continuación, se reproduce el diálogo entre el entrevistador y entrevistado. Existen varias formas en las cuales se puede presentar, pues es un punto muy céntrico en la cual su interacción se lleva a cabo para establecer alguna conversación con el entrevistado. Según el estilo de entrevista que se decida hacer, será clasificado en 2 grupos, de acuerdo con el papel que desempeñe el entrevistador. Es decir, si es dirigida u orientada libre, es un estilo que se encuentra más utilizado dentro de las entrevistas, por lo cual se considera un ejemplo protípico de la misma. Su estructura es muy rígida, es decir, que no deja espacio para poder contestar otro tipo de respuestas que vayan más allá de las preguntas formuladas. Además, que depende de un plan muy preciso con preguntas directas previamente elaboradas.
requiere de tener un control preciso del tiempo y listas de chequeo impresas para evaluar la actuación del entrevistado. No se debe de olvidar que este método limita en gran medida las respuestas, por lo que resulta ventajoso cuando se requiere forzar al sujeto a responder espontáneamente y sin premeditación. De este modo, nos permite facilitar que se consiga un máximo número de datos de información en una sola entrevista. Sin embargo, no es la más conveniente de usar. Es por el simple hecho de tener respuestas totalmente limitadas. Mientras que el otro grupo se llama no dirigidas o activa pasiva. Es decir, que dentro de este estilo la responsabilidad de decidir qué temas deben de ser discutidos, metas que la entrevista deba de cumplir o la solución a los conflictos son parte del entrevistado. La función del entrevistador es únicamente la de ayudarlo o asumir su responsabilidad, garantizándole una total seguridad ante cualquier repercusión generada por sus opiniones. Sin embargo, debemos tener presente que todo eso es para un tercero, el público. Mientras que este estilo de entrevista es recomendable sobre todo en entrevistas de confrontación o resolución de conflictos, dado su carácter libre y activo, aunque también es conveniente utilizarlo en el cierre de cualquier otro tipo de entrevista. Sin embargo, estos dos estilos, a pesar de ser diferentes, pueden utilizarse de manera combinada, o usando solo uno de ellos, lo cual nos permite tener el tiempo disponible y los objetivos de la entrevista y tipo de personalidades que intervienen en el proceso. Cierre de entrevista o conclusión. Podemos dar por concluida la entrevista con una frase de agradecimiento hacia el entrevistado o un resumen de lo más destacado, pero debemos tener presente que esta frase es casi tan importante como la del inicio. Debemos de terminar verificando si no quedó ningún punto sin investigar y si el entrevistado no desea añadir algo más. La mejor forma de finalizar el encuentro es anunciar 5 o 10 minutos antes que el final se acerca, recurriendo a frases como antes de terminar, nos estamos acercando al final, pero, o por último desearía que aún en el caso de que se hayan rechazado, ayudan y preparan al entrevistado para su final. Bueno, a mí me toca la parte 7.1.1, que es la estructura de la entrevista informativa. Y bueno, para iniciar con esto vamos a ver las características generales. Las características generales de una entrevista informativa es que tiene que ser una entrevista con el fin de obtener información en la que pues va a ser como ir hacia una empresa a la que tú vas y dices yo quiero hacer trabajo y te van a hacer pues aptitudes que necesitan de ti. Más que nada es información recaudada que puede ser útil, que se puede utilizar, digamos, en esa empresa o para ese estudio. Y también la entrevista informativa ocurre a menudo, pues es como muy común, ¿saben? O sea, no es así que digas algo como raro de, ay, no pasa muchas veces. O sea, la verdad es bastante seguido que la entrevista informativa suceda, ¿saben? O sea, es bastante recurrente en nuestra vida actual. La preparación de una entrevista informativa es muy importante porque necesitamos tener unos ciertos criterios para realizarla correctamente. Ahora, como primero, el periodista debe conocer muy bien al personaje al que vamos a entrevistar. Tenemos que saber quién es porque pues, vamos a realizar un cierto tipo de preguntas enfocadas hacia nuestro personaje y pues no podemos preguntarle cualquier cosa. Necesitamos enfocarla hacia nuestro personaje, entonces tenemos que investigar acerca de él. Segundo, las preguntas deben realizarse de forma clara, breve y directa. Esto hace que las preguntas que realicemos sea a lo que vamos, lo que necesitamos obtener y para que la persona o el personaje al que estamos entrevistando no se nos mueva a otra pregunta, o sea, que responda lo que estamos preguntando ahora sí. Tercero, el entrevistador debe tomar en cuenta muchas respuestas que pueden dar a pie a nuevas preguntas. No sé, te puede dar una respuesta muy buena y eso hace que tú también digas, ok, eso me hace volver a preguntar o hacer una pregunta relacionada a lo que te acaba de responder. O sea, prácticamente con la información que te está dando, tú vas a poder obtener nuevas preguntas que tú puedes ir armando durante la entrevista. Cuarto, no se deben formular preguntas ambiguas ni excesivamente globales. No podemos hacer eso porque necesitamos obtener información, necesitamos sacar prácticamente jugo a la entrevista, no tener una pregunta que puede ser a lo mejor obvia. Tampoco es muy recomendable
dar respuestas predecibles, que nada más sean como de sí, no y cosas así. O sea, necesitamos respuestas con una respuesta buena, que sean largas y que el entrevistado pues se sienta a gusto, vaya. Y pues como último, yo diría que respetar algunas de las exigencias que a lo mejor te dice, oye, no apuntes, oye, no grabes. O sea, prácticamente que tú te adaptes a lo que te están diciendo. La estructura de la entrevista informativa es que en general se da como en tres partes, ¿no? Que es el título, que es la presentación de, pues, en este caso el entrevistado y el que voy a entrevistar, que debe ser pues, un título atractivo que puedo atraer a las personas que digan, ah, pues me interesa leerlo y así. La presentación que ofrece, pues digamos, vamos a ofrecer información a la persona o al entrevistado. En este caso, una breve introducción, un pequeño resumen de, pues, de lo que trata las circunstancias o de lo que trata la entrevista prácticamente, pues para que venga un poquito preparado. Y un diálogo tiene que ser pues bastante bueno, en el que pues sea un diálogo bueno entre el entrevistado y en el caso el entrevistador, porque pues hace que se lleve una plática amena y así, y hace que pues tú también puedas generar como entrevistador nuevas entrevistas, vaya. Vamos a pasar al próximo punto, al 7.1.2, que es la estructura de la entrevista de opinión. Entonces, para la entrevista de opinión tenemos, digamos, lo que el propósito, ¿no? El propósito, digámoslo, de la entrevista, en este caso, es que busca conocer el pensamiento o tu postura hacia una persona o un determinado tema. O sea, yo opino acerca de estos argumentos o expresar tu manifiesto, en este caso, como un periodista, ¿no? Más o menos es como, pues, tratar de dar tu opinión acerca de un tema o persona, prácticamente, ¿no? Ahora, en este caso, para la estructura es un poquito como más así detallado, que el título debe ser un título llamativo, que pues obviamente te llame la atención, porque pues si no un título, y eso casi siempre se repite en todas las estructuras, que si no es un buen título, pues no, tú como lector no te va a dar ganas de leerlo, o sea, pues lo vas a dejar ahí todo olvidado, ¿no? El siguiente punto sería que una buena presentación. En este caso, una presentación es una información precisa a la que va el entrevistado y tiene que ser breve, o sea, tiene que ser una introducción así pequeña o un pequeño resumen en la que entrevista pues te aclare como ese pequeño resumen algunas dudas que tengas al llegar, vaya, ¿no? O sea, que sea bastante bueno, ¿no? Ahora, en el próximo punto que sería el diálogo. El diálogo, digamos que es como la parte final en este caso, que tiene que reproducir un diálogo bueno entre el entrevistado y el entrevistador, porque pues hace que esto genere como una buena confianza tanto en la entrevista como también en pues en lo que te pueda decir de más información de la persona, ¿no? Ahora, vamos al siguiente punto, el 7.1.3, que es para la entrevista de semblanza. En este caso, es a diferencia de los otros, es muy diferente y yo no sabía como todo eso. Y en este caso, a diferencia de la entrevista informativa y de la otra que hemos visto, en este caso la de semblanza se dice, pues digámoslo, pues prácticamente expresar lo que tú tienes, ¿no? Digamos que como el objetivo principal es que al lector le des un ángulo desconocido de, no sé, que conozcan una persona, prácticamente que esta entrevista de semblanza es como conocer a una persona que haya hecho algo así muy importante, como, ah, esta persona salvó a tal persona, o una persona famosa nos va a contar un poco de su vida, o sea, prácticamente es como conocer un dato relevante acerca de una persona o conocer esa persona, digamos, lo más relevante de esa persona. En este caso, para su estructura es un poco prácticamente, pues digámoslo, en la redacción no tiene como una estructura tal cual, pero hay algo que como que sale como muy recurrente, que en este caso es primero que nada, este, incitar la curiosidad del espectador, ¿no? O sea, incitar al espectador a, ah, mira, yo quiero leer acerca de esto, o sea, prácticamente que se interese acerca del tema, primero que nada. El cuerpo o desarrollo, en este caso el cuerpo tiene que ser, digámoslo, como libre, que esté pues una buena lectura, ¿saben? O sea que prácticamente es una estructura libre en la que el periodista, dependiendo de cómo tú redactes, va a ser diferente, que quieras poner como sus datos importantes que te dijo o tú ya los sabrás acomodar prácticamente. Después la jerarquía, digamos lo que pues es pues la jerarquía habla de que pues pongas ahí lo que les acabo de decir, de lo más importante a lo menos relevante, o que quieras poner primero lo menos relevante y vayas subiendo de clímax hacia lo más relevante. Luego tenemos que el remate, que a diferencia de otros escritos, en esta cosa
O sea, en otros escritos se hace de forma piramidal invertido. En este caso no tiene tanta importancia. Prácticamente es como puede ser una frase que resuma como lo que acaba de pasar o de lo que te acaban de decir, o que él te diga como una pequeña frasecita de lo que opina acerca de la entrevista o de ese evento que te haya platicado. Y bueno, eso es todo hasta mi parte. Subtema 7.2. Tipos de entrada. Toda entrevista debe llevar un legado entrada, de modo que se entregue una breve introducción del personaje antes de empezar con la estructura pregunta-respuesta. La entrada puede ser descripción de la situación en la que se produjo la entrevista, una descripción de la biografía del personaje o una introducción de aquello que lo distingue entre los demás. Por ejemplo, descripción de la situación en la que se produjo la entrevista. Después de un impresionante espectáculo, tenemos aquí a una descripción de la biografía del personaje. Ganador de 3 copas mundiales, reconocido goleador en todo el mundo, una introducción de aquello que lo distingue entre los demás. Destacado ilustrador por su inspiración en la cultura maya, subtema 7.3. El cuerpo de la entrevista y las formas de presentación. Cuerpo de la entrevista. Está formado por preguntas y sus respectivas respuestas. Es importante que el entrevistador elija preguntas interesantes para el público, breves, claras, respetuosas y adecuadas para que el entrevistado conteste con la mayor libertad posible. Formas de presentación. Es el momento en el que comienza la entrevista. En esta parte, se debe hacer un pequeño resumen sobre el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida, obra o profesión del entrevistado. Una breve descripción del personaje entrevistado y la presentación del tema que se tratará en la entrevista. El cuerpo de la entrevista noticiosa. Primero empecemos con qué es la entrevista noticiosa o de información. La entrevista noticiosa es aquella donde se da a conocer un hecho o un suceso. Aquí se necesita, aparte de los datos proporcionados por el entrevistado, se necesitan datos oficiales o datos de algunas otras fuentes, como de páginas del gobierno o de la misma prensa. El cuerpo de la entrevista noticiosa. Este está formado por la información obtenida previamente de otros medios, como ya mencioné, y lo dicho por el entrevistado en la sesión de preguntas y respuestas, de tal manera que todos los elementos se complementen. La forma de acomodarlo es la siguiente. Primero se inicia con una entrada como en cualquier otro texto periodístico, donde se informa sobre el hecho o lo acontecido en él. Posteriormente, se sigue con la información obtenida previamente y lo dicho por el entrevistado, esto de forma alternada. Un ejemplo de lo anterior es lo siguiente. Una entrevista a Fernando Mejía Basurto, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicleta, durante el Día de Reyes de 2006. Aquí se inicia con la entrada. Posteriormente se da información y se habla que es una entrevista. Después se pone lo dicho por el entrevistado. El cuerpo de la entrevista de pregunta y respuesta. La entrevista de pregunta y respuesta tiene los mismos elementos que los demás tipos de entrevista: entrada, desarrollo y salida. Sin embargo, el mayor peso cae en el desarrollo, porque literalmente son las preguntas y respuestas, dadas y hechas por el entrevistador y entrevistado respectivamente. Es por ello que la buena formulación de ellas es bastante fundamental. Deben de ser exactas y concisas. Además de conocer con anticipación el tema sobre el que se va a hablar y tener información sobre él, para no llegar a hacer preguntas obvias que puedan incomodar o molestar al entrevistado. Como ya mencioné, para la entrevista de pregunta y respuesta es necesario tener muy en cuenta el objetivo de ella, para así poder hacer las preguntas más adecuadas respecto al tema, ya que, como ejemplo, si se va a realizar una entrevista sobre un hecho o un suceso,
No se le puede llegar a preguntar al entrevistado sobre su vida personal, ya que incomodará o lo molestará. La entrevista de pregunta y respuesta también es de las más comunes, que se pueden encontrar en revistas, en periódicos o en Internet. Por ello, tomé el siguiente ejemplo de Internet. Es una entrevista hecha a una banda llamada Urs Bajo el Árbol, donde se les preguntó sobre sus proyectos que les seguían. La entrevista en general habla sobre sus proyectos y sobre lo hecho por la banda y su carrera musical. Es por ello que me parece una buena entrevista, ya que no se sale del tema fundamental preguntando sobre cosas más personales que podrían ser de irrelevancia para los lectores de esta entrevista. Narrativa descriptiva. La entrevista narrativa no sigue el esquema convencional pregunta-respuesta. En la entrevista narrativa, al informante se le solicitará exponer la historia de un suceso en el que haya participado. Todo esto debe suceder de manera improvisada. Por lo tanto, el núcleo central de la entrevista narrativa arranca de la narración del entrevistado de un suceso que haya vivido personalmente. La función del entrevistador consiste en motivar al entrevistado para que relate de principio a fin una historia referida a un suceso, poniendo especial atención a todos los acontecimientos relevantes de la misma. Eso se hace posible mediante el posicionamiento de una o más preguntas de carácter generativo al comienzo de la entrevista. En cuanto a la descriptiva, su principal finalidad es describir y se apoya en la narrativa para dar mayor interés al mensaje. Un ejemplo de pregunta para este tipo de entrevista narrativa o descriptiva sería el siguiente. Quisiera que me contaras cómo se ha desarrollado la historia de tu vida. Yo creo que lo mejor es que empecemos con tu nacimiento, seguimos con tu infancia y después me cuentas todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Te puedes tomar todo el tiempo que quieras, incluso puedes contar detalles, porque para mí es importante todo lo que es importante para ti. Este tipo de preguntas nos ayuda a no intervenir a lo largo de la entrevista y así seguir con la secuencia de la historia. El remate. Como sucede en general con los textos escritos, el último párrafo debe servir para cerrar la nota y dar al lector la idea de que la entrevista llegó a su fin. Ejemplo. Preguntar a la persona entrevistada si le gustaría añadir algo o si tiene alguna pregunta. También puedes agregar algún comentario como para finalizar, en conclusión, o alguna reflexión que el entrevistado pueda aportarnos. Un ejemplo podría ser el siguiente. Espero que sus próximos días en Perú sean tan gratos como esta tarde con usted. ¡Qué amable! Muchas gracias, Borges. Otro ejemplo de remate en la entrevista podría ser agregar alguna cita, como por ejemplo, con todo el coronavirus para Catalina García, esto es lo más bonito de la jornada, que al final del día una canción traduzca cómo te sientes, lo que descubres y refleje un espacio de bienestar. En un momento de crisis todos estamos buscando a nuestro alrededor eso que genere bienestar. Al final es un mensaje muy sencillo, es algo simple, estamos llenos de sentimientos, y en un mundo que está volcado por la acumulación, por la materialidad, es bonito que la gente se conecte con este mensaje. La entrevista y las formas del discurso. Las formas del discurso en la entrevista son los distintos modos de expresión que puede adoptar el mensaje de un texto. Los tipos de discurso son exposición, descripción, narración y argumentación. Para poder enunciar un discurso hay que tener en cuenta lo siguiente: las formas del discurso, que son las ya mencionadas anteriormente, el emisor y la intención que quiere comunicar con su mensaje, y a quién va dirigido, o sea, el receptor. Como ya se mencionó, dentro de la entrevista se encuentran las formas del discurso. Básicamente se encargan de adoptar el mensaje al texto o a la misma redacción. Esto un poco sintetizado. Las formas del discurso que podemos encontrar son la exposición, la descripción, la narración y la argumentación. Empezaremos hablando de lo que es la exposición.
de lo que es la forma expositiva. Esta se centra particularmente en explicar, o valga la redundancia, exponer de cierto modo y de cierta manera el tema que se va a tratar, pero siempre de una manera objetiva. La estructura expositiva o de exposición se compone de 3 elementos fundamentales y principales: la introducción, la explicación y el resumen. Abordando cada una de estas características, la introducción aclara el tema que se está tratando. La explicación funciona para repasar las principales razones que se están abordando, mientras que el resumen busca informar toda la cuestión además de aclararla. Se enfoca en ser limpio y en ocasiones poco atractivo. Destaca porque busca rescatar lo interesante para hacerlo agradable o entretenido para el lector. La claridad es un requisito que está presente en todo el texto. Ser conciso es una función sintética con ideas claramente expresadas, mientras que la objetividad es no tener opiniones personales. La forma del discurso descriptiva consiste en presentar características o cualidades de la persona, el objeto, el lugar o el protagonista que está siendo entrevistado. Este tipo de discurso plantea subjetividad al momento de que se relatan las situaciones correspondientes, aunque tiene elementos subjetivos cuando se utilizan elementos poéticos o literarios. Siempre busca una descripción adecuada para cada una de las situaciones de la trama o del desarrollo, respaldado siempre en propios argumentos y así adaptarse para transmitir lo visto, lo escuchado o lo leído para conseguir una idea clara y concisa de todo. Dentro de este tipo de discurso descriptivo, en relación a la entrevista, se puede decir que el objetivo es claro y siempre diferencia las realidades abstractas y físicas. En otras palabras, o un poco más a detalle, este tipo de discurso se trata de una modalidad que facilita el acto de la comunicación y de cada uno de los pensamientos mismos que se encuentran en la representación del propio lenguaje. Cabe mencionar que todo esto permite recrear los sucesos o lo ocurrido en la mente del receptor, independientemente de que sea una idea o un objeto del que se habla. La narración. Esta forma del discurso consiste en relatar hechos reales o ficticios, protagonizados comúnmente por varios personajes. En ella podremos encontrar un narrador interno que hablará en primera persona o uno externo que se referirá a la historia en tercera persona. Estos hechos se expondrán a través de una trama que estará estructurada mediante un inicio, un nudo y un desenlace. En la entrevista narrativa, la participación del entrevistador será mínima, ya que las preguntas no aparecerán como tal en el escrito. En cambio, por parte del entrevistado, las ideas que él exprese o sus respuestas serán escritas tal cual las ha dicho, es decir, sin ninguna modificación y con sus propias palabras. Por lo general, es utilizada al redactar experiencias o acontecimientos. La argumentación. Este discurso tiene la función de convencer o persuadir al receptor sobre una determinada cuestión por medio de su entendimiento lógico,
defendiendo una idea o una opinión mediante fundamentos que pueden ser comprobados o ya han sido investigados por fuentes confiables. Dentro de estos podríamos encontrar 3 tipos: los racionales, que son basados en razonamientos; los afectivos, que apelan a los sentimientos; y los de autoridad, que serían opiniones de expertos. Se suele emplear un lenguaje subjetivo, que permite al emisor dar su opinión de forma más cómoda o libre, expresar sus valoraciones personales y tratar de implicar al receptor para una respuesta o, en su caso, un posible debate. Su estructura comprende una tesis o idea a demostrar, se exponen los argumentos y finalmente se da una conclusión. En estas entrevistas, que su finalidad es el cambio de actitud o de opinión, las podemos ejemplificar cuando el entrevistado es un político que busca que voten por él en alguna campaña o elecciones. O también cuando un elenco promociona una película o una obra de teatro o algún evento cultural a la audiencia, motivándolas a que la vayan a ver.